Nueva clase, nueva oportunidad de aprender español. Soy Luija y aquí estoy para enseñarte todo lo que necesites. Vamos a comenzar la clase como hacemos siempre o como hacemos habitualmente, y es resolviendo la palabra misteriosa de la clase anterior, que fue árboles, muy importantes para nuestra vida. Y ahora apunta la primera pista de la palabra misteriosa para hoy, que dice así: es un animal con 8 patas. Buenas, Ricardo. ¿Qué tal estás, tío? Hey, muy buenas. ¿Qué tal? Yo bien, tirando. No me puedo quejar. ¿Qué quieres que haga, Luija? Pues, Ricardo, ¿qué sueles hacer cuando empezamos cada clase? A ver si me acuerdo. Ah, sí, recordar la frase con doble sentido de la clase anterior. ¿Te acuerdas de cómo era esa frase en inglés? Presta atención. The boy had to use his fingertip to eat the egg yolk. Muchas gracias, Ricardo, y a ver si estás más atento. Bueno, vamos a resolver esta frase. La primera parte dice: el niño tuvo que usar la yema de su dedo. Sí, le decimos yema del dedo. Y luego la otra parte de la frase habla de una parte del huevo, ¿verdad? Así que la frase es así: el niño tuvo que usar la yema del dedo para comerse la yema del huevo. Yema y yema. Alguien puede estar preguntándose: ¿por qué no podemos decir el niño tenía que usar su yema? Porque en este caso no estoy hablando de un hábito, de algo que hacía ese niño todo el rato. Hablo de un momento concreto, una acción, y solo se produjo esa vez. Por lo tanto digo, el niño tuvo que usar la yema del dedo. Y ahora vamos al lío. Hoy tenemos un verbo muy interesante. Bueno, realmente son dos verbos que prácticamente significan lo mismo, pero tienen distintas preposiciones. Uno es dar miedo y el otro es tener miedo. Veamos las diferencias y además trabajaremos en el subjuntivo. Buena oferta, ¿verdad? Me da miedo pasear por la noche. Fácil. Pero si uso el verbo tener, hay que decir: tengo miedo de pasear por la noche, o también vale la preposición a. Tengo miedo a pasear por la noche. Como puedes ver, en estos dos casos acompaño esta estructura de un verbo en infinitivo. Me da miedo pasear o tengo miedo de pasear. También se puede usar el subjuntivo. Por ejemplo, me da miedo que pasees por la noche. Ahí, una vez más, cambiamos a un segundo sujeto y también conjugamos el verbo en subjuntivo. Con el verbo tener miedo también. Tengo miedo de que pasees por la noche. Así que ahora vamos a ver varias frases con estos dos verbos y así practicas un poco esta estructura, que es bastante importante. Así que no tengas miedo de aprender esto. A ella le da miedo hablar español. Vamos a cambiarlo al subjuntivo con el sujeto ellos. Entonces sería: a ella le da miedo que ellos hablen español. No sé por qué, si lo que hay que hacer es hablar español. Otra frase: ¿os da miedo subir a ese árbol? Cámbialo a subjuntivo con el sujeto nosotros. En voz alta: no te dé miedo. Bien. ¿Os da miedo que subamos a ese árbol? Si somos unos escaladores expertos. No tengas miedo, hombre. ¿Tienes miedo a volar?
con el segundo sujeto nosotros otra vez, venga. ¿Tienes miedo de que volemos? ¿O tienes miedo a que volemos? Recuerda, valen las dos preposiciones. Ellos tienen miedo a conducir un autobús. Ahora el sujeto que sea yo. Bien. Ellos tienen miedo de que yo conduzca un autobús. No sé por qué. Si tengo el carnet de autobús, ¿por qué van a tener miedo, verdad? Antonio tiene miedo a nadar. Pongamos su hija como sujeto. Antonio tiene miedo de que su hija nade. Sí, le da mucho miedo eso. Pero bueno, la niña tendrá que aprender, ¿verdad? Oye, Ricardo, necesito que me eches un cable, tío. Pues tú mandas, Luija. ¿Qué quieres que haga? Pues simplemente que me ayudes a hacer un interrogatorio. Ya sabes, voy a dar una respuesta, enfatizo la parte de la respuesta que quiero que sea preguntada y tú, Ricardo, pues dinos la pregunta correcta en español, ¿vale? Así nuestros alumnos aprenden a preguntar en español. ¿Qué te parece, tío? ¿Te da miedo el interrogatorio? A mí no me da miedo nada. Así que venga, vamos a empezar con ello. Irene nació en 1982. ¿Cuándo nació Irene? O también, ¿en qué año nació Irene? Irene tiene dos hermanas y un hermano. ¿Cuántos hermanos tiene Irene? En español solemos preguntar en masculino esta pregunta. También podríamos decir, ¿cuántos hermanos y cuántas hermanas tiene Irene? Pero eso es muy largo. Normalmente lo simplificamos al masculino. ¿Cuántos hermanos tiene Irene? Irene estudió en Valencia. Fácil, ¿verdad? ¿Dónde estudió Irene? Irene conoció a Susana en Málaga. Esta también es fácil. ¿Dónde conoció Irene a Susana? Irene conoció a Susana en Málaga. Ya no es dónde. ¿A quién conoció Irene en Málaga? Irene se mudó a Madrid en 2003. ¿Cuándo se mudó Irene a Madrid? ¿O en qué año se mudó a Madrid? Irene se casará con Rafael. ¿Con quién se casará Irene? Irene trabaja en Zaragoza. Madre mía, las vueltas que da esta chica, ¿verdad? ¿Dónde trabaja Irene? Irene viaja a Dublín una vez al mes. Aquí hay un par de maneras de preguntar esto, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia viaja Irene a Dublín? ¿O cada cuánto viaja Irene a Dublín? Irene ha estado preocupada por su padre. ¿Por qué ha estado Irene preocupada? Podríamos también preguntar por quién ha estado Irene preocupada. Pero bueno, depende un poco del contexto. Si preguntamos por qué ha estado preocupada, es porque no sabemos nada del motivo.
Sin embargo, si ya sabemos que ha estado preocupada por una persona, preguntaríamos por quién ha estado preocupada. ¿Pillas la diferencia? Venga, ahora tienes que apuntar la segunda pista de la palabra misteriosa de hoy, que dice así: es un insecticida muy efectivo. Palabras homófonas. Y hoy, en nuestra sección de palabras homófonas, tenemos una palabra que puede ser tres distintas con el mismo sonido, que es la palabra haya. Veamos esto. Haya con H y con elle es del verbo hallar. Él siempre halla la solución a todos los problemas. También tenemos haya con H pero con Y. En este caso es de la forma del verbo haber en subjuntivo. Ojalá haya mucha gente en la fiesta. Y por último tenemos haya sin H y con Y, que es una persona que cuida de niños, una mujer que cuida a niños, una nani, también decimos en español. Entonces, a ver cómo hago yo ahora una frase con estas tres palabras. Déjame pensar, por favor. Espero que haya otra haya, porque esta nunca haya la solución a los problemas. No metas la pata. Bueno, Ricardo, ha llegado el momento en el cual creo que vas a meter la pata, ¿no? Pues hombre, yo diría que sí. Pero bueno, no tengo miedo de contestar a tus preguntas. Bueno, pues vamos a ver esta frase. La lectura es importante para aprender vocabulario. Lecture is important to learn vocabulary. Nada, Ricardo. Haya lo que haya, nunca hayas la solución, ¿verdad? Veamos la diferencia. Lectura es reading, es el acto de leer, el hecho de leer un libro. Entonces, a mí me gusta la lectura, por ejemplo. Mientras que lecture, dicho en inglés, en español es una conferencia, una charla, ¿vale? Entonces, no confundas conferencia con lectura, tío. Pues sí, Luija, como tú dices, haya lo que haya en la frase, siempre la fallo. Me lo apuntaré. Venga, y veamos la última pista de la palabra misteriosa, que dice así: a veces nos pican y otras no. Doble sentido. Y ahora, Ricardo, ofrécenos una frase con doble sentido. Espero que haya alguna nueva. Sí, ya sabes que yo siempre hallo nuevas frases. Hoy tenemos una, creo, bastante fácil. Espero que no haya dudas sobre ella. Y dice así en inglés: I was the second one to order the main course. Bueno, pues por último aprendamos una expresión en español, que es ir como un pincel. Sería un poco to go like a brush. Pero bueno, en este caso significa que vamos muy bien vestidos. Cuando tenemos que ir a algún evento, como por ejemplo una boda, que requiere ir bien vestido, decimos eso. Hoy voy como un pincel. A mí, si te digo la verdad, no me gusta mucho ir como un pincel. ¿Y a ti? ¿Te mola?